Daniel Sierra es especialista en cambio climático, un venezolano joven que está trabajando en Washington en toda esta problemática mundial que es tan importante. Como decíamos, terminó la COP 28, pero hay una COP que es muy importante, que es la COP 15 de París. Pero antes quería preguntarte algo porque un grupo del movimiento ecológico estaba interesado en saber un poco más de unos bonos verdes que ha gestionado Guyana, pero en el territorio Esequibo, y con lo cual podría haber una acción, porque son bonos que corresponden en litigio, no deberían tocarse todavía, ¿no? Es así. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Efectivamente, el gobierno de Guyana otorgó, realizó un proyecto de desarrollo de créditos de carbono de protección de los bosques de Claro. Guyana, en el cual ellos incluyen los bosques que están en la zona en reclamación del Esequibo. Y no es un contrato menor, es un contrato de 750 millones de dólares de créditos de carbono que la empresa petrolera Hess va a comprar hasta, creo que desde el 2018 hasta el año 2030. Es interesante porque precisamente en todos los argumentos y documentos que Venezuela está buscando es toda esta argumentación, porque estando en reclamación del territorio no pueden haber acciones de ningún tipo hasta que se decida. Afortunadamente hay conversaciones del presidente de Venezuela con el de Guyana y esto será uno de los puntos más, porque también hay interés en Venezuela, en los movimientos ecológicos, de que esa zona se proteja. Ahí está el pulmón del mundo, ¿no? Sin duda, uno de los pilares fundamentales de la industria de los créditos de carbono es la consulta efectiva. Y Venezuela no fue consultada en el otorgamiento de esos créditos de carbono y sin lugar a duda teníamos que haber consultado dentro del Acuerdo de Ginebra. Me parece muy bien la observación que haces. Además, tú que conoces ese mundo de la ecología tan importante, cuando hacíamos el editorial referíamos que muchos no hablan de la COP de París, que fue tan importante y es donde se tocó más el tema y el compromiso de las grandes potencias por un ambiente sano, ¿no? Es así, y es un compromiso bien definido. El Acuerdo de París tiene un objetivo que es lograr las emisiones de carbono cero netas para la segunda mitad del siglo XXI. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? En inglés lo hemos escuchado mucho, el concepto de net zero. Y básicamente es que todas las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, etcétera, cada emisión que ocurra venga acompañada con una neutralización de remover este gas de la atmósfera por grandes periodos de tiempo. Y hay tecnologías que se están aplicando. Sí, en efecto. Y es interesante, embajador, porque esto parecía ciencia ficción hasta hace muy pocos años, remover CO2 de la atmósfera directamente. No imaginaba películas de Grandes ciencia molinos ficción. inmensos, sí. Exacto. Y ya no es así, ya no es ciencia ficción. Ya hay procesos técnicos, aún siguen siendo un poco caros, pero hemos logrado desarrollar miles de toneladas de remoción de CO2 de la atmósfera y poder otorgarle créditos de carbono a estos procesos. Porque entonces compañías que no pueden reducir sus emisiones, porque reducir las emisiones es complicado, pueden comprar estos créditos de remoción de CO2 de la atmósfera para neutralizar las emisiones que no pueden reducir. Y muy importante decir que esto no es una solución, digamos, de una bala de plata, ¿no? Nosotros no vamos a poder reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera porque hemos emitido demasiado. De hecho, hay otros métodos también, más allá de este, que parece inaccesible por ahora a muchos países en desarrollo, pero que es posible tenerlos, ¿no? Es así, efectivamente. Uno piensa en el gran método tecnológico, son ventiladores, filtros, pero hay otro método que es mucho más natural, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, en efecto, utiliza la luz del sol para poder cortar la molécula de CO2, la planta se queda con la C, con el carbono, y el O2, el oxígeno, lo libera a la atmósfera. Y el 95% del peso de una planta es carbono que viene de la atmósfera. Y digamos, uno no lo ve así, uno ve la planta y se imagina que los nutrientes vienen del suelo, etc. La inmensa mayoría del peso de una planta viene del aire. Ahora, las plantas, como todos sabemos, mueren y pueden morir de manera natural o a partir de incendios, de enfermedades. Entonces no basta con simplemente capturar el CO2 a partir de la fotosíntesis, tenemos que lograr que sea por mucho tiempo este secuestro. Y hay soluciones híbridas en donde utilizamos
digamos, la captura del CO2 natural que nos brinda la fotosíntesis y luego sometemos a las plantas una vez mueren, una vez son cultivadas, a procesos ya de ingeniería para poder estabilizar el carbono que está ahí y que no regrese a la atmósfera ese carbono convertido en CO2. Hace poco entrevistamos a un experto también y nos hablaba de experiencias en México del biocharge, inclusive citábamos una entrevista que le hacían a Patrick Atanasille Pineda Pulkarevich, que es uno de los especialistas que ya en plan privado están trabajando en esa área y que puede hacerse en varios países de América Latina. ¿Qué es el biocarbono exactamente? ¿Cómo no? Y es excelente porque el proyecto que lidera Patrick es un proyecto muy promisorio y hay grandes proyectos de este tipo que ya están en funcionamiento en América Latina y nos permiten ver la oportunidad que tienen nuestros países en este terreno. El biocarbono es lo que nosotros conocemos como carbón vegetal. Claro. Ahora, cuando se produce carbón vegetal, se emite metano y el metano es un gas de efecto invernadero muy poderoso, mucho más poderoso que el CO2. Entonces, para poder lograr una remoción efectiva de CO2 de la atmósfera, tienes que controlar el metano, pero el carbono que está en el carbón vegetal no va a regresar a la atmósfera porque no se decompone. Piensa como si te fueras a comer un pan tostado que se pasó de tiempo en la tostadora. No te lo quieres comer. Los microorganismos que decomponen la biomasa tampoco se quieren comer el carbón vegetal. Y por lo tanto mantiene ese carbón de manera estable, el carbón que vino de la atmósfera a través de la fotosíntesis, se mantiene estable por cientos de años. Entonces ahí sí logramos capturar CO2, llamémoslo gratis por la naturaleza, y los residuos de esta biomasa los podemos pirolizar y secuestrar ese carbono por cientos de años. Entrevistamos aquí a un joven venezolano que tiene un proyecto de algunas máquinas muy sensibles y sencillas para procesar toda esa maleza en las haciendas y convertirla en carbono. Excelente. Es viable, ¿no? Por supuesto, es viable y aquí es donde viene el mercado de los créditos de carbono. Porque, digamos, esto es una actividad loable, pero es una actividad cara. Tener el mecanismo para poder controlar el metano, hacer la pirólisis. La pirólisis es el procedimiento... Pirólisis es el nombre técnico de aumentar temperatura sin oxígeno a la biomasa, convertirlo en carbón vegetal. Ahora bien, lo interesante es que esta actividad, si no tiene una fuente de remuneración adicional a la del fertilizante, no es una actividad muy rentable. Inclusive que en México había posibilidades, inclusive con todo tipo de cultivos, aprovecharlo en campos pequeños. Por supuesto. Es que una cosa interesantísima de la naturaleza es que casi todas las plantas tienen el mismo contenido de carbón. Digamos, el elemento carbón en su composición atómica. Entonces, puedes utilizar cualquier planta para convertirla en carbón vegetal porque de esa manera vas a secuestrar el carbón que tiene por cientos de años. Y el tema de los créditos de carbono es clave y este es el mensaje que quería dar a tu audiencia. Porque hasta que no se otorgaban créditos de carbono por esta actividad, no era rentable, pero ahora sí es. ¿Por qué? Porque empresas que no pueden reducir sus emisiones, porque es difícil, porque la transición a carros eléctricos tarda tiempo, porque el acero y el cemento no es producto de la energía que tienen emisiones, sino producto de la reacción química. Digamos, llegar a emisiones cero no solo es difícil, sino que no es el objetivo del Acuerdo de París, como bien usted decía. Es emisiones cero netas, y el concepto de neta solo es posible cuando neutralizas con remoción de carbono. O sea que el desarrollo puede seguir perfectamente, pero dentro de un marco ambiental. Por supuesto, tenemos que reducir nuestras emisiones, solo que es muy difícil reducirlas hasta cero. Lo que no podemos reducir lo tenemos que neutralizar con este tipo de... ¿Qué fue lo que pasó en la conferencia ahora, en la 28 COP en los Emiratos Árabes Unidos, donde se dio la oportunidad de ir reduciendo paulatinamente, pero no acabar, pero buscar alternativas verdes? Sí. ¿Y el hidrógeno cómo funciona en esto? El hidrógeno es para generar energía, ¿no? Digamos, tiene grandes ventajas como poder moverlo en tuberías, tiene ventajas de transporte que no necesariamente tienes que tener una transmisión eléctrica como los de hacer un panel solar, un molino de viento donde tienes que sacar la electricidad por líneas de transmisión. El hidrógeno es más fácil su transporte. Sin embargo,
Eso no tiene que ver con remover CO2 de la atmósfera, sino con emitir menos CO2. Y tenemos que seguir Es haciendo una esto. filosofía distinta a lo que ha sido Sin duda, tradicionalmente la sin ecología, duda. ¿no? Sin duda alguna. Y como usted decía, no es mantener nuestra actividad como está hoy. Es reducir todo lo que podamos con hidrógeno, con energía solar, energía eólica. Reducir nuestras emisiones. Y lo que no podamos reducir, hay una solución. Y es remover CO2 directamente de la atmósfera. Es posible y es rentable. Porque hay compañías y países que no pueden reducir más. Están obligados por el Acuerdo de París exactamente. de financiar estos proyectos, ¿no? Exactamente. El Acuerdo de París es una obligación Y ahí los internacional. estados y las compañías privadas han entrado en este sistema, ¿no? Sí, y muchas compañías privadas han hecho obligaciones unilaterales Sí. que van mucho más allá de lo que han hecho los estados. Por ejemplo, tenés el ejemplo de Microsoft, que es una promesa increíble. Ajá. Ellos prometieron remover de la atmósfera todas las emisiones que han hecho desde su historia, desde su fundación, en 1970. Esto es una excelente promesa y eso es una oportunidad de negocios para todas aquellas empresas y todos aquellos potenciales emprendedores que pueden remover CO2 de la atmósfera con estas tecnologías y emitirse créditos de carbono que pueden... Oye, qué interesante. Yo he estado muchas comercial. veces insistiendo en el tema ecológico y ambiental, pero esta perspectiva del neto Sí. contaminación del ambiente es fundamental y eso permitirá que las energías tradicionales sigan funcionando hasta que tengamos una posibilidad de un cambio energético. Por cierto, vamos a hablar después con un especialista en petróleo que es Rafael Quirós. Y también las compañías petroleras están buscando todos estos recursos en el Medio Oriente, tanto energías alternas como métodos que ustedes proponen, ¿no? Por supuesto. Ya para terminar, ¿dónde los venezolanos jóvenes pueden encontrar para profundizar en este tema? Bueno, hay muchísimo. Yo recomendaría ir a la fuente, ¿no? Los reportes del Panel Internacional del Cambio Climático de las Naciones Unidas son reportes muy largos, pero en resumen tienen 20 páginas que permiten entender. Todos tenemos que entender la situación de cambio climático en la que estamos. Es complicada, Claro. es un gran reto para nuestro país específicamente y conocer más nos va a permitir prepararnos mejor y tener este reto como una oportunidad de desarrollo. Bueno, para él el cierra, país. ya ahora te conocemos personalmente, vamos a ver si algunas veces por Zoom podemos conversar sobre estos temas que son cada día de actualidad. Cerramos acá, despedimos a Daniel Sierra y esperamos a Rafael Quirós para hablar del petróleo y los hidrocarburos. Muchas gracias. Es interesante.